Cordial saludo, mi nombre es Davinson. En el día de hoy voy a presentar los conceptos que tienen que ver con introducción al análisis de circuitos. Como indica una guía, aquí está mi cédula y vamos a dar inicio, pues, como es el objetivo de esta presentación, ¿sí? La importancia de este tema en específico recae en comprender los conceptos fundamentales de la electricidad en función de sus componentes básicos o elementales, ¿sí? Como primera definición, carga eléctrica pues se refiere a aquella propiedad que determina las partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esa interacción es electromagnética y se hace con la carga positiva y negativa de las partículas. La corriente eléctrica, conocemos como corriente eléctrica, no es otra cosa que la circulación de carga de electrones a través de un circuito cerrado que se mueve simplemente de un polo negativo a un polo positivo. La fuente de suministro de la fuerza electromotriz, la unidad de medida de la corriente es el amperio, se representa con la letra A. Entonces tenemos que amperio es igual a una corriente sobre segundo. Existen varios tipos de corriente electrónicas, pues las más comunes que tengo en cuenta es la corriente alterna y la corriente continua, ¿sí? Luego tenemos la definición de tensión o voltaje, que hace referencia pues principalmente al voltaje eléctrico o diferencia de potencia. Solo existen entre dos puntos, entre el punto A y el punto B, así como se muestra en la figura. El significado del trabajo o gasto necesario para mover una carga desde el punto A al punto B. La unidad de medida de voltaje es en voltios y se representa con la letra B. Entonces tenemos que en voltios es igual a un julio sobre coulomb, y tenemos pues la simplificación de un voltio es igual a un julio por coulomb. La potencia eléctrica es la velocidad a la que consume la energía y se representa con la letra P. Necesario conocer primeramente el concepto de energía, que no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo electrónico cualquiera para realizar un trabajo. Una medida de la potencia sería watts y se representa con la letra W. Matemáticamente pues tenemos que la potencia es igual a I por B, que representa la corriente, y el voltaje. Como último punto tenemos que había que resolver una pregunta. Entonces a mí me correspondió la pregunta: ¿cuál es la diferencia o existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? Bien, principalmente la potencia viene siendo como la capacidad del electrodoméstico que tiene su alcance. Entonces tenemos un ejemplo como el de una bombilla. Una bombilla viene trabajando a 60 watts, ¿sí? Y la energía, también, aunque hace referencia a la electricidad, tenemos que es como el tiempo. En el tiempo lo que consume es el electrodoméstico. Entonces, como decía, tenemos que un bombillo consume 60 watts por 5 días. Entonces tendríamos que multiplicar 60 por 5, que sería el consumo de energía, y esto lo utilizan básicamente en las facturas de electricidad. Entonces los dos tienen que ver directamente con la energía, se refiere a la capacidad de potencia, megawatts, y el otro tiene que ver directamente con el consumo por un tiempo determinado, la energía, megawatts sobre segundo. Muchas gracias, y esa ha sido la presentación de los conceptos básicos de introducción al análisis de circuitos.